Nicolás es un joven de 18 años, estudiante de grado 11, del Colegio San Juan Bosco, en donde ya lleva 3 años consecutivos sin poderse graduar, debido al poco interés que tienen las materias relacionadas con el lenguaje, la gramática y la comunicación. Consciente de esto, su madre Delfina intentaba sensibilizarlo y hacerlo caer en cuenta de la importancia que tiene la comunicación en la vida de las personas, invitándolo al periódico nacional. Pero Nicolás se negaba porque creía que esto no era tan importante como su madre lo pensaba, lo cual generó una discusión. No quiero ir, eso es una pérdida de tiempo, además eso no es necesario para vivir. ¿Cómo puedes pensar así? Si es necesario que aprendas a comunicarte con los demás, así seas bueno en otras cosas, la comunicación hace parte del diario vivir. Súbete al carro, quieras o no te vas a dar cuenta de la importancia de esto. Resignado, Nicolás sube al carro. Está bien, pero no me harás cambiar de parecer. En su trayecto, la discusión se torna más fuerte. Nicolás quería de alguna manera evitar ir a ese lugar, algo que no pudo cambiar ni siquiera el dolor que sentía su madre. Es increíble que hables así, sabiendo que tu fallecido padre fue uno de los mejores periodistas de este país. Federico, ¿por qué te fuiste? Mamá, no metas a mi padre en esto. Precisamente mi padre se llevó todo el interés que pudiera sentir por ello. ¿O acaso no recuerdas por qué falleció mi padre? ¿Es eso lo que quieres para mí? Claro que no, hijo. Solo quiero que entiendas que es necesario que aprendas esto. Nunca podrás entenderme. Tú eres el que jamás podrá comprender. En medio de la discusión, Delfina pierde el control del carro y sufre un grave accidente. Cuando Delfina despierta en el hospital, llama urgentemente a un doctor. ¡Doctor! ¡Doctor! Cuénteme qué sucede. ¿Dónde está mi hijo? Lo siento, señora, pero su hijo lamentablemente está siendo atendido. ¿Cómo? Muy profundo. ¿Cómo? ¡No! En ese momento, Nicolás, en estado de coma, tiene un encuentro con su difunto padre. Hola, hijo. Papá, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Estoy muerto? Es momento de que hablemos y mostrarte la realidad. ¿Cuál realidad? En ese preciso momento, Nicolás y su padre viajan a diferentes épocas en donde a Nicolás se le muestra la importancia de la comunicación en la sociedad. Padre, ¿dónde estamos? En la era prehistórica, donde los primeros Homo sapiens se comunicaban por medio de sonidos, pictogramas y en cuevas. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene de raro? Hijo, espera un momento. Gracias a ello, el hombre pudo establecer sociedades, un sistema de comunicación propio y así ser llamado la especie más fuerte. ¿En serio? No tenía ni idea que así comenzó todo. Sí, así comenzó gran parte de lo que hoy conocemos como la sociedad. Ya entiendo. Lo que quieres decir es que si no fuera por la comunicación, ¿no habría forma de hacer sociedades y establecer culturas? Sí, así es. Ahora te voy a mostrar otro momento importante. ¿Qué? ¿Hay más? Además de esto. Sí, hijo, más de lo que te imaginas. En ese momento, los dos viajeros llegan a una época crucial para la comunicación, la Edad Media. Época reconocida por su estado político y social, en donde el hombre no le es permitido comunicarse ni expresarse con libertad. Papá, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué llegamos a este lugar tan ¿Tan pobre y lleno de miedo? Sí, no me gusta. Todo es gracias al feudalismo y la monarquía, establecidas en esta época, que reprimían al hombre y no le dejaban expresar lo que pensaba ni sentía. ¿En serio? Qué mal. Sí, pero todo no es malo. Gracias a ello, el hombre busca otra forma de expresión, contar historias de fantasía y mitología. ¿Quieres decir que eran relatos? ¿Cuentos como los que me contaba el abuelo cuando era pequeño? Exactamente, pero de una forma mucho más social, con relación a lo que pasaba en su entorno. Ya entiendo, pero no sabían ni leer ni escribir, ¿verdad? Ya que me dices que solo escuchaban. Exacto, hijo. Por ahora te voy a presentar a Gutenberg, el primer hombre quien creó la imprenta. La conoces, ¿verdad? Sí, la he escuchado. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Qué deseáis? Quiero que le muestre a mi hijo las maravillas de la imprenta y la revolución que causó. Con gusto los ilustraré. Primero, tienen que saber que hecha la imprenta, hecha la revolución. Yo,
Utilicé una prensa de uvas para hacer vino con el fin de hacer impresiones de algunos textos. Esta prensa la hice en madera. Pero ¿y de qué sirvió realmente su invención? Ja, ja, ja. Esa pregunta es muy interesante. Gracias a la invención de la imprenta, el conocimiento pudo ser adquirido por todas las personas, no solo por los monjes de la Iglesia Católica. ¿Cómo así? Luego en esta época todas las personas son analfabetas. Prácticamente los únicos que tenían facilidad para adquirir el conocimiento eran los monjes de la Iglesia Católica, pues ellos crearon abadías para almacenar todos los libros que conocen. Además, estos monjes son los responsables de hacer las traducciones de algunos libros. Además, la mayoría de las personas en este tiempo no saben leer, ni siquiera los reyes. En esta época importa más el poder, las tierras y el dinero que el mismísimo conocimiento. Pero no entiendo, ¿por qué razón los monjes no permiten a las personas aprender a leer, o al menos difunden los conocimientos? Muy buena pregunta, Nicolás. La Iglesia Católica sabe que si la población empieza a estudiar diferentes tesis, empezaría a cuestionar y dudar de las ideologías que se planteaban en la sociedad. Y se crearían revoluciones. ¿Y entonces cómo podían las personas aprender? Una de las formas eran los conocimientos que transmitían los juglares, por medio de las canciones, rimas y algunas narraciones de historias. Y además del sentido social de su invención, ¿en qué más ayudó? En esta época, los escribas tardaban alrededor de 4 años traduciendo y copiando una Biblia a mano sobre los villancicos, que son unas mesas especiales donde estos monjes hacían sus copias. Mientras que con la ayuda de la imprenta, logré imprimir 150 Biblias en 4 años. Este avance es realmente impresionante. Mientras se desarrolla esta conversación, aparece un curioso personaje. Pasad, venid, todos a esta bella plaza. Damas y caballeros, señoritas y jovenzuelos, corred, entrad, prestos a este mágico lugar, pues vuestro juglar contará algo muy importante. Padre, ¿quién es él? Él es el auténtico juglar, uno de los de que te hablamos. Pues parece que quiere decir algo importante. Vamos a oírlo. Desde las tierras de Sajonia, un hombre está empezando a hacer una revolución y necesita que ustedes presten mucha atención, pues es un tema que nos conviene a todos. ¿Pero de qué quiere hablarnos? Existe un hombre en Alemania que está cuestionando a la Iglesia. Por medio de sus 95 tesis, está creando una revolución. ¿Cuál revolución? ¿De qué habla? La revolución de las 95 tesis de Lutero, las cuales hablan de la libertad del hombre en poder conocer las lecturas de la Biblia y poder tener conocimiento de ellas. ¿Influyó tanto? La comunicación, la posibilidad de conocer y que la gente la conozca. Hablan de mí, hermanos, ¿qué necesitáis? ¿En qué puedo ayudarles? ¿Es verdad que motivaste una revolución? Pues yo no lo veo como una revolución, pero sí una necesidad por conocer la palabra de nuestro Señor. Oh, no sabía que así podía mover sociedades. ¿Lo ves, hijo? No todo es malo. El abuso de las indulgencias que cobraban por la entrada al cielo, eso es deshonesto. Me pregunto si el Papa puede salvar las almas del purgatorio, ¿por qué no lo hace por amor en vez de dinero? Vaya, entonces, ¿eso fue la motivación, la injusticia de la monarquía y de la iglesia en jugar con la inocencia de la gente y no tener conocimiento? Exacto, querido hermano, eso fue lo que me impulsó a hacerlo. Y gracias a ello, miles de sociedades tuvieron la necesidad de aprender y cambiar su sistema político. Realmente fue impresionante. Exacto, algo que ayudó a difundir mis caricaturas y mis textos fue la imprenta. Gracias a la creación de Gutenberg, pude lograr cambiar el pensamiento medieval con mi reforma. Pero si empezaron a difundir los textos escritos, ¿qué pasó por las narraciones orales y cómo podían comunicarse las personas de la época? Todos pensarían que la oralidad desapareció, pero por el contrario se fortaleció, pues las personas no sabían leer y en ese momento la persona alfabetizada narraba los textos para que la población pudiera entender. Pero, ¿quién es usted? Yo soy la narradora y te explicaré cómo se transmitía la información. Existían agencias de correspondencia por las cuales pasaban las cartas enviadas por reyes, monjes y algunas personas de las universidades a otras. Estas cartas contenían noticias. ¿Y cuánto tiempo gastaban en llegar las noticias entre las naciones? En nuestra época la transmisión de información entre naciones es muy lenta. Probablemente yo si mando una carta desde Alemania hasta España demoraría unos 4 meses en llegar. Y además de las cartas, ¿existen otras formas de comunicación? Claro, existen los mensajes transmitidos por la voz. Son mayormente utilizados por
Los reyes, pues mandan mensajeros que memorizan un mensaje y lo recitan cuando llegan a su destino. ¿En qué momento empezaron a utilizar las cartas? El auge de las cartas comenzó con los comerciantes, pues necesitaban tener y mandar registros de sus negocios. Fue tanta la necesidad de realizar sus actividades económicas que empezaron a crear universidades en donde enseñaban a las personas las teorías para hacer mercadeo. Además, se empezaron a enseñar otras disciplinas. Una entidad que es muy importante en este asunto de la mensajería fue la familia Taxis, que eran prácticamente el eje de la referencia en la correspondencia. Es muy interesante. Señores, recuerden que gracias a todos estos avances en la correspondencia, mensajería e imprenta, conocemos hoy en día los periódicos. En este momento, Federico, como buen colombiano que es, inicia la historia de su país. Hijo, en nuestro país la imprenta llegó por medio de los jesuitas en 1735, cuando otros países los religiosos no le hacían fuerza al conocimiento para la sociedad. Aquí, en nuestra Colombia, los jesuitas traen la imprenta, ¿Y en qué ayudó eso, padre, al llegar a Colombia? brindaron conocimiento y permitieron la equidad informativa sobre la religión. ¿Y solo sobre religión, padre? Aparece luego Virrey Flores y le da el paso al conocimiento social, científico y religioso. Aparte, hijo, debes saber sobre un hombre bien importante de nuestra historia, Antonio Nariño. Funda la tercera imprenta de Colombia y es el primer periodista colombiano. ¿Y qué hizo él? Él se encarga de difundir un periódico llamado La Bagatela. Sale semanalmente los domingos, desde el 14 de julio de 1811 hasta el 12 de abril de 1812. Sobre el gobierno y la política introduce pensamientos nuevos. O sea que él revoluciona la opinión del pueblo. Claro, hijo, aparte en un periodo de estructura social y cambios de pensamiento. Antonio Nariño imprime los derechos del hombre y del ciudadano mismo. ¿Y qué pasó con él después, papá? ¿Le dieron su reconocimiento? La imprenta funcionó hasta que cae Nariño en prisión por la campaña libertadora de Pasto. Esta fue confiscada por el gobierno y luego vendida. Él estaba revolucionando el pueblo y esto no le convenía al gobierno. ¿Y su periódico desapareció entonces? Sí, hijo, en ese tiempo solo el 90% de impresos eran periódicos, 8% libros y el 2% a publicidad comercial. Fue entonces cuando inició la etapa informativa. O sea, papá, que a pesar de que se quería brindar libre información, seguía siendo censurada y solo se brindaba lo que el gobierno accediera. Sí, hijo, algo consolador y bueno para la sociedad fue la creación del Diario Oficial en 1864, cuando aparecen las leyes, deberes y derechos de los ciudadanos. Papá, no imagino nuestra vida sin la imprenta, sin los periódicos. ¿Cómo hubiésemos podido comunicar? Ya comprendo la importancia de esta innovación. Nicolás y su padre Federico llegan a un momento muy importante en la historia de la comunicación. Llegan al tiempo de la radio, su creación y su manera de darse gran importancia en la sociedad. Hijo, llegamos a uno de los momentos quizás más importantes para la comunicación. ¿Qué momento, padre? Explícate mejor. Al momento en que la radio se dio a conocer e hizo una sociedad más informada y comunicada. ¿Hablas de lo que me ponías a escuchar en las mañanas al levantarme para escuchar algo de noticias y de vez en cuando algo de música? Es correcto, hijo. Para que entiendas mejor este tema, te presentaré una gran persona que dio el mayor aporte para la creación de la radio. En ese momento aparece Guillermo Marconi. Hola, Hola, ¿cómo es tu nombre? Guillermo Marconi, mucho gusto. Hola, señor Marconi. Es un placer que esté presente para darle una explicación más detallada de la radio a mi hijo. Claro, Federico, es un placer. Bueno, Nicolás, te empezaré hablando un poco de por qué surgió este medio de comunicación tan importante. Para ser específico, la sed de guerra hizo que el ser humano tendiera a comunicarse. ¿Y de qué manera se empleó esta comunicación? El hombre empezó a crear diferentes tipos de expresiones para lograr una comunicación. Por ejemplo, los hombres, por medio de sus armaduras y la luz del sol, se daban señales, las señales de humo y las banderas. Fueron señales que les dio gran uso para lograr que los humanos enviaran y evidenciaran un comunicado entre ellos.
Es interesante, pero en realidad me interesa saber tu gran aporte a la comunicación, que tanto me habla papá. Oh, claro. Pero antes de ello, quiero recordarte que todo empezó en el siglo XIX, cuando el electroimán hizo posible la comunicación telegráfica. Para hacer más claro este tema, te presentaré unos amigos que aportaron para hacer posible lo que conocemos como radio. En ese preciso instante aparecen tres personajes muy interesantes. Se trata de los afamados Samuel Morse, Maxwell y Hertz. Hola, yo soy la esposa de Samuel Morse. Él está muy ocupado trabajando, pero con gusto te diré que Samuel es un gran artífice en la creación de la radio. Coincidió con otros científicos en la idea de crear un telégrafo eléctrico que sirviera para enviar mensajes a largas distancias a través de un cable. La idea no era nueva, pero lo materializó, creando así mensajes de puntos y rayas llamado código Morse. Luego aparece el segundo amigo de Marconi, Clark Maxwell. Hola amigos, soy Maxwell, físico inglés y artífice de lo que conocen como radio. Como pueden apreciar, mi aporte fue más que todo un gran hallazgo. Descubrí que los impulsos eléctricos viajaban en el espacio en forma de ondas electromagnéticas y traían la misma forma y velocidad de la luz. En este momento interrumpe Henry Hertz diciendo: Gracias al trabajo de mi amigo Maxwell, yo pude descubrir algo. Oh, perdón por no presentar, pero tenía que decir lo de Maxwell. Mi nombre es Henry Hertz. Soy alemán y científico, creador del oscilador, el cual se basó en el logro de un experimento, en el cual logré hacer una chispa por medio de ondas electromagnéticas y así estas viajan en el aire. ¿Y el oscilador de qué estaba compuesto, señor Hertz? Nicolás, posee un carrete de cable, una batería, una base de luz, concebido para hacer electricidad y de esta manera lograr un experimento por medio de una chispa. Qué interesante torna todo este tema. Gracias por su tiempo, señores. Bueno, Nicolás, me basé en estos hallazgos científicos y me metí en el tema, tanto así que creé un laboratorio en el tercer piso de mi casa. Qué locura, ¿pero tuviste alguna ayuda por parte del gobierno? Oh, Nicolás, ojalá hubiera sido así, pero ellos prácticamente ignoraron mi idea. Por ello, mi madre me llevó a Londres, en donde sí fue muy bien tomada mi idea de la telefonía inalámbrica. Tiempo después de hacer todo este tipo de hallazgos y desarrollos, apareció un señor importante. Él logró ya entrar más a fondo en lo que fue el desarrollo de la radio. Te lo presentaré. En este momento aparece el señor Reginald Aubrey Fessenden. Hola amigos, yo les explicaré cómo logré ser una de las personas más importantes para lograr una voz en el espacio y no un mensaje de puntos y rayas. Mientras interpretaba un villancico con un violín y con la ayuda de una máquina que se llama alternador Alexanderson, logré descubrir y crear ondas electromagnéticas. Así convertí mi voz en una señal de audio y generé lo que se llamó como una radiodifusión. Es decir, que todo pasó de ser aviso en puntos y letras a ya tener el portador de una voz. Así es, Nicolás. Por fin toda esta teoría y todo lo que descubrimos había dado frutos y pasó de ser una curiosidad científica a ser un negocio de fortunas. Verás, hijo, la radio pasaría de ser tan importante en la humanidad que era obvio que se creara una posesión por distintos medios de ser grandes artífices del manejo de la radio. Entiendo, padre. Por ello hay tantas emisoras en nuestro diario vivir que buscan de diversas maneras satisfacer al oyente. Exacto, hijo. Pasando el tema, ¿recuerdas el nombre de un barco que se hundió y vimos miles de veces en la película con tu madre? ¿El Titanic? Exacto, hijo. Este suceso mostró de una u otra manera la importancia de la radio para la humanidad. Qué interesante, padre. La radio pasó de ser un artefacto doméstico ya que llevaba entretenimiento a tu casa, pagado por comerciantes. Tú estando cómodo en la silla o en la cama de tu casa. ¿Y todas las personas se vieron beneficiadas con este medio? Por supuesto, hijo. Un campesino en el campo podía ir lo mismo
que se daba en la ciudad. Es interesante cómo la comunicación a medida del tiempo se volvió tan importante en la sociedad, que es importante estar enterado y estar comunicado. Ojalá no hubiera ignorado a mamá y le hubiera hecho caso en todo lo que me decía cada día referente a ella. Hijo, creo que llegó el momento de despedirme. Tú ya has comprendido la importancia de la comunicación en la historia. Gracias, padre. Te prometo que voy a darle un cambio a mi vida y pondré todos mis conocimientos en práctica. Salúdame a tu madre. Espero que hayas aprendido mucho y sigas mi legado. Padre, ¿pero acaso es el adiós? Claro, hijo, aún no es tu hora. Tu querida madre espera por ti. Debes seguir adelante. Padre, no. Padre, no. Pasan los días y Nicolás despierta del coma. Doctor, doctor, algo pasa con mi hijo. ¿Está despertando? Doctor. Señora, su hijo ha despertado del coma. ¡Es un milagro!